Bueno, vamos con la segunda condición de equilibrio. Y si andaría mi PowerPoint, acá está. En la clase anterior dijimos, cuando vimos primera condición necesaria, ¿se acuerdan que decía que la suma de todas las fuerzas que actúan en un cuerpo, si tiene equilibrio, seguro que tiene que ser cero? Y hicimos algunos problemas, como el que me preguntó recién Verónica, o en la práctica estuvieron haciendo algo. Yo les dije ahí en un momento, esta es una condición necesaria, pero no es suficiente para decir que el cuerpo está en equilibrio. Y bueno, ahora quiero partir con esa idea y de explicarle por qué le decía yo eso, que era necesaria pero no suficiente. Que es un término que usan mucho los matemáticos y cuando también lo aprendes, no entendés ni la diferencia entre necesario y suficiente, pero bueno, hay que aprenderlo porque es muy importante. Habíamos dicho, bueno, ponerle que acá tengo un sistema, ¿sí? Y sobre ese sistema tenés 5 fuerzas que son concurrentes, que están actuando en ese cuerpo: F1, F2, F3, F4 y F5. Hace la suma y te da 0. Vos decís, este cuerpo está en equilibrio a priori, y sí lo podés afirmar cuando vos seguro tenés las fuerzas concurrentes. O si vos ya sabés que tu sistema está en reposo y analizás todas las fuerzas, seguro que la suma de las fuerzas es 0, porque si no se estaría acelerando, se estaría desplazando y no es el caso. Un caso especial de eso sería si yo tengo te doy dos fuerzas. Por ejemplo, una fuerza 1 que está actuando hacia la derecha, por eso le puse acá 10 newton en la dirección de I, y una fuerza F2 menos 10 newton en la dirección de I. O sea, está uno en más I y el otro en menos I. Son dos fuerzas de igual magnitud y de distinta, están en la misma dirección. Guarda, están en la misma dirección, pero tienen distintos sentidos. En una dirección tiene dos sentidos posibles, ¿verdad? Y les digo que presten atención a este término porque por ahí cuando vayan a libros, los libros son traducidos del inglés y algunos están mal traducidos y habla de distintas direcciones. Y no, son distintos sentidos. La dirección es una sola. Acá la dirección sería el eje de la X, pero en esa dirección tengo dos sentidos posibles. Bueno, y acá seguro que la suma de esas dos fuerzas te da 0, porque tengo menos 10 newton a la izquierda, 10 newton a la derecha. Cuando sumas menos 10 más 10 te da 0. Bien, pero estamos diciendo que esto es necesario pero no suficiente. ¿Por qué? Porque podría pasar cosas como esta. Te doy un sistema con dos fuerzas como la que te dimos recién, pero estos 10 newton están aplicadas en este punto, y los menos 10 newton, F2 menos 10 newton, la dirección de J está aplicado acá. No están en la misma dirección, son dos direcciones que son paralelas, ¿sí? Y son de distintos sentidos. Acá hace la suma de la fuerza y también te da 0, ¿sí? La suma de la fuerza te da 0, porque tengo más 10 newton menos 10 newton es 0, pero este cuerpo está rotando, ¿sí? Estaría haciendo esto. La suma de la fuerza es 0, pero el cuerpo está girando ante la acción de esta fuerza. Entonces no estaría en equilibrio en principio, ¿sí? Por eso es necesario que se cumpla la condición esta, pero no es suficiente, porque acá tengo un ejemplo donde sí se cumple la primera condición, no así la segunda, que es la que vamos a estudiar hoy, y este cuerpo decimos que estaría girando en principio, ¿sí? Bueno, por eso es necesaria, pero no es suficiente. No te alcanza con la primera condición de equilibrio para decir que un cuerpo está en reposo, salvo que las fuerzas sean concurrentes, como esta que vimos acá. Pero el caso contrario... ¿Sí? Sí. En la fuerza 2 no es menos 10 newton también en I. Sí. En la rotación. Sí, ahí dice I, nada que una I. Es una I que parece J. Por eso pregunto. Gracias. No, es mi... que me pongo en automático a veces. Bueno, este es una I. Bien, y acá también está I. Acá hay. Y es más, mirá, si yo vuelvo a la página anterior, yo acá le puse I y lo corregí. Y esto lo copié y lo pegué al otro lado antes de hacer la corrección y ya me olvidé. Pero son I. Bueno, pero vamos con lo que haría un torque.
vamos con lo que haría un torque. Si vos querés aumentar el volumen en la radio, por ejemplo la radio que yo tengo, vos aplicarías, tenés que hacer girar esa perillita, y para hacer girar la perilla tenés que aplicar, en general por la construcción que tienen las perillitas, tenés que apoyar por lo menos 2 dedos o uno, pero bueno, con 2 es lo natural para no forzar la perilla. Y por ejemplo, si vos querés aumentar el volumen, ¿dónde estoy? Acá me pasó que se me cambia la forma de visualizar. Bueno, toqué algo. Bueno, acá. Ahí está. Bueno, yo decía que si querés girar la perilla tenés que aplicar, por ejemplo, con el pulgar una fuerza para arriba, si le quieres aumentar el volumen, ¿no? Y este dedo haría una fuerza hacia abajo. Sería una fuerza F hacia arriba, una F1 si queréis, acá le vamos a poner una F2. Y donde esta F1 está a una cierta distancia del centro de giro y esta una distancia D. ¿Sí? Básicamente esta fuerza, mira, si actuaría solo esta fuerza respecto a este punto, tendería a hacer girar esta perilla en sentido horario. Y esta otra fuerza, lo mismo, el mismo efecto, tendería a hacer girar la perilla en sentido horario. O sea, la suma de estas dos fuerzas generarían este giro, ¿sí? Estos dos momentos. Cada fuerza provocaría un giro, digamos. El conjunto es la suma de las dos. El efecto final es que esta perilla gira en el sentido horario, ¿sí? Bueno, vamos con esa idea. Lo mismo, si vos querés ahí abrir un grifo, tenéis que aplicar un par de fuerzas. Este dedo índice que está acá actuando en la parte de abajo del grifo, tiene que aplicar una fuerza en este sentido y otra, el pulgar, en aquel sentido. Y esta sería la fuerza, que sé yo, la llamemos A, y esta la fuerza B. Y están desplazadas respecto a un cierto punto. Si los módulos, y aunque esto es D y esto es D, si y más D lo podemos escribir también como una magnitud vectorial, y AD también. Si los módulos de FA y FB son iguales, esto se llama par de fuerza. Cuando hablemos de un par de fuerzas, estamos hablando de dos tipos de fuerza idéntica, de igual magnitud, pero que tienen distintos sentidos y son paralelas, ¿no? O cuplas, también aparece con el nombre de cuplas. Esos son los dos nombres con los que van a encontrar en la bibliografía a este tipo particular de fuerza. Par de fuerza y cupla, que son muy utilizadas en la vida diaria, nada más que no nos damos cuenta, ¿no? Para abrir un grifo, girar una perillita, usamos pares de fuerza. Después, por ejemplo, este concepto de momento van a aparecer hasta para abrir una puerta, si quieren, ¿sí? Ustedes quieren abrir una puerta, acá está, cuando está cerrada, el pestillo está dentro de la puerta, o sea, está trabada la puerta. Pero cuando vos bajas la perilla, la manija, el manijón, se mete el pestillo y vos podés abrir la puerta. Que para abrir tenés que aplicar otra fuerza y gira respecto al eje de la bisagra, ¿no? Pero fíjate que acá picaporte, no me salía, ¿verdad? Bien. Fíjate, si acá aplicamos una fuerza, bueno, hacia abajo, ponerle que sea una fuerza medio oblicua así. Esta es F y esta es la distancia del centro de giro. Desde el centro de giro hasta acá le vamos a poner el vector R, que es el vector posición. Desde el centro de giro hasta donde está aplicada la fuerza. ¿Okay? Ahí estoy aplicando un momento. Y después, como te decía, vos querés abrir una puerta, querés abrirla, aplicar la fuerza en este sentido. ¿Sí? Y la distancia del centro de giro es donde están, bueno, acá interna justo la posición de las bisagras, pero sería la distancia desde la bisagra hasta donde está aplicando
la fuerza, digamos, de repente o R, lo que quieras. Y esto es un momento, una fuerza. Esta fuerza provoca un giro de la puerta. Entonces digo que esto está aplicando un momento. Estoy aplicando un momento sobre esta puerta para abrirla o para cerrarla. Los momentos provocan rotaciones, giros. Eso es lo que le tiene que ir quedando en la cabeza, ¿sí? Cuando vos usas una llave para ajustar una tuerca o aflojar, está aplicando fuerza a una llave a una cierta distancia del centro de giro y está aplicando un momento. O sea, yo estoy diciendo todo lo que es momento, pero no lo hemos definido porque vamos a ir por parte, vamos a cambiar un poco la estrategia. Les voy a mostrar todo el efecto que hacen los momentos de la fuerza para que los tengan presente y después vamos a la matemática y a resolver el problema. Acá tengo un destornillador Phillips, así se llama Phillips, ¿no? A corregirme. Y ponerle la cabecita del tornillo que tiene una cruz donde entra el destornillador. Bueno, cuando vos intentás ajustar, bueno, si vos querés ajustar tenés que girar en sentido de la aguja del reloj el destornillador. Y digamos que acá, como tiene 4 aletitas el destornillador Phillips, acá podríamos decir, bueno, desde al punto medio, digamos, vamos a aplicar acá una fuerza 1, acá una fuerza 2, una fuerza 3 y una fuerza 4. ¿Sí? Y todas están aplicadas a una cierta distancia. Bueno, acá no sería un par de fuerzas, serían 4 fuerzas que están aplicadas en un tornillo para hacerlo girar o para sacarlo, ¿no? Tendríamos que aplicar la fuerza en sentido contrario si lo quiero sacar. Acá estoy aplicando 4 momentos, ¿sí? Estoy aplicando 4 fuerzas, cada fuerza está a una determinada distancia del centro de giro, entonces cada fuerza provoca un momento de giro, un momento de fuerza. Acá también podemos analizar este momento. Tengo acá algo que está girando respecto a un punto. Guarda, el objeto puede o no girar, ¿sí? Vos podés aplicar un momento sobre un cuerpo y que no gire, obviamente, pero si está liberado como esto, que tengo un eje de giro, esto va a girar, ¿verdad? El efecto del momento es que gire. Por ejemplo, el peso, bueno, no, este es el peso que está sobre la nena, pero es la fuerza, el peso es la fuerza con la que la tierra atrae a la nena al suelo. Ay, no puedo borrar lo que escribí. Ahí está. Pero digamos que sobre el sub y baja está, acá está la fuerza de la nena, hacia abajo, que es un valor igual al peso de la nena, y acá está el del nene sobre el sub y baja con una fuerza igual a la fuerza del niño. ¿Sí? Y están aplicadas a una cierta distancia, o sea, esta nena hace un momento haciendo girar a este sub y baja en el sentido, digamos, si lo miro, es antihorario el que hace la nena, y el nene estaría haciendo un momento en sentido opuesto, ¿sí? En sentido horario. Si estos dos momentos son idénticos, y esa sub y baja va a quedar en equilibrio, no se va a mover, no va a girar. Pero bueno, ahí tengo 2 fuerzas y tengo 2 momentos. Bueno, acá también tendríamos la fuerza peso de la barra del sistema que estaría aplicado ahí por ejemplo, si este es el eje y acá está la barra que está actuando sobre ese eje, bueno, no, ahí está el eje ahí, y el peso está acá y está justo sobre el centro de gravedad, que es donde han puesto el eje de giro. Entonces esta fuerza no está haciendo momento respecto a ese punto porque la distancia a ese punto es 0. Entonces cuando no hay distancia entre la fuerza aplicada y el punto donde voy a considerar el centro de giro, y bueno, el momento que hace esa fuerza es nula, no hay momento. Bueno, sigamos. Ahora sí vamos un poquito con la matemática. Ya sabemos lo que hace un momento. Lo que hace un momento una fuerza es intentar hacer girar un cuerpo, ¿sí? Y ya nos va sonando en la cabeza un poco que el momento va a tener que ver. ¿Se me escucha bien, chicos? Porque me sale un cartel de señal baja.
profe, se escucha bien. Perfecto, sigamos. Sí. Dale, si me empieza a salir mal, me avisa, me conecto al celular, al 4G. Dice que el producto vectorial es una herramienta matemática poderosa que tenemos que aprender a usar, pero no tanto en introducción a física, pero se las tengo que dar porque bueno, hay que tener alguna formalidad en esta historia. Entonces yo se las doy, les explico qué es el producto vectorial y bueno, ahí lo trabajamos. Hasta ahora ya hemos visto lo que era un vector, ¿se acuerdan? Era un segmento orientado que tenía punto de aplicación, dirección, sentido, intensidad y me servía para representar una magnitud vectorial. Y las magnitudes vectoriales, acuérdense, era una cantidad que tenía, una magnitud que tenía una cantidad, una unidad, dirección y sentido. Por eso aparecieron acá en nuestras vidas los versores, que nos ayudan mucho en esto de establecer direcciones y sentido. Los versores nos ayudan. Y resulta que vimos que los vectores los podíamos sumar, los podíamos restar. Ya hemos aprendido a sumar y restar vectores, pero también se pueden multiplicar. Y cuando se multiplican vectores hay dos tipos de productos. Un producto de vector que se llama producto escalar y otro producto vector que se llama producto vectorial. El producto vectorial, que es el que nos convoca hoy, te da como resultado otro vector. O sea, vos tenés un vector A y lo querés multiplicar vectorialmente con el vector B, te da el vector A por B, que lo podemos llamar C o D, lo que quieras, pero es otro vector. Vos multiplicas dos vectores y te da otro vector. En cambio, producto escalar, vos multiplicas dos vectores y te da un escalar, ¿sí? Una magnitud escalar. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero vamos con este nuevo vector, que justamente el torque es una nueva magnitud física que aparece acá en nuestras vidas y viene del resultado de un producto vectorial. O sea que el torque es una magnitud vectorial. Y sea, por ejemplo, tengamos el vector celeste, que están viendo en la pantalla, el vector A, y el rojo, el vector B. Si vos me querés multiplicar esos dos vectores, tenemos que el vector resultante de multiplicarlo, ¿sí?, va a tener un módulo, y ese módulo lo vamos a calcular así, como el módulo del vector A, y así se denota producto vectorial, ¿no?, con la cruz. Algunos libros dicen producto cruz, ese producto cruz es producto vectorial. Otros libros lo ponen así como A y ponen como una B invertida. Esto también es producto vectorial, depende del libro que agarren ustedes. Generalmente la cruz, y lo llaman producto cruz, pero el producto cruz, el producto vectorial es el A, el módulo del vector A, por el módulo del vector B, por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. Donde el ángulo que forman esos dos vectores es esto es alfa. ¿Sí? Ahora, si es un vector, ya conozco el módulo del vector, de acá lo conozco, pero la dirección, tengo que determinar dirección y sentido, porque es un vector. Ya tengo el módulo, la dirección. Bueno, la dirección es fácil de determinar. Fíjate que A y B, esos dos vectores te generan un plano o están contenidos en un plano, ¿sí? La dirección del vector resultante del producto vectorial es perpendicular al plano que describen o generan A y B. Y el sentido del vector resultante lo determina la regla a mano derecha. Bueno, veamos. Y este es un detalle importante. No es lo mismo hacer A por B que B por A. Así que el orden en el que vos multiplicás los vectores es importantísimo, es crucial, porque no es lo mismo. Te da dos vectores distintos. Hacer A por B no es lo mismo que multiplicar B por A. Bueno, mira, acá tenés el vector A, el celeste, y el B, el rojo. Si vos querés multiplicar B por A, yo me voy, tengo que poner la palma de la mano abierta, los cuatro dedos juntos, palma abierta, y me ubico sobre B, ¿sí? Pongo mis cuatro dedos en la dirección de B.
y el pulgar te queda para arriba, digamos, ¿sí? Y voy desde acá, teníamos los 4 dedos, ¿ah? Qué difícil que esto, chicos, ¿eh? Dibujar así. Bueno, digamos que la regla mano derecha es decir, agarrar la mano derecha, poner sobre el primer vector y llevarlo al segundo vector, y tu dedo pulgar te está indicando cuál es la dirección del vector resultante. En este caso es el vector negro y este vector es b por a, cuyo módulo de este vector, el módulo de este vector, el módulo de b por a, lo voy a escribir acá para que le vaya quedando en la cabeza, es el módulo del vector b por el módulo del vector a por el seno del ángulo alfa que forman los dos vectores. Si vos querés ser a por b, vos tenés que poner tus 4 dedos en la dirección de a y lo llevas hacia b. El dedo pulgar te lo apunta hacia abajo. Bien, esto es a por b. Siempre el vector resultante es perpendicular al plano que generan los dos vectores, y el sentido te lo da la regla de la mano derecha. Bueno, esto que es así lo vamos a tratar de simplificar a la hora de que hagamos los problemas nosotros en estática. Si se me acá tengo una otra forma de representar el producto vectorial. Vos querés multiplicar el vector a con el b. Mira, a con b forma un ángulo θ. El producto vectorial te va a dar como resultado el c. El vector c tiene un módulo que lo va a poder calcular así, el módulo del vector c, como ya sabemos, el módulo de a, el módulo de b por el seno del ángulo que forman ellos dos, que es θ. ¿Sí? Acá se llama θ el ángulo. También esto puedo escribir así cuando quiero escribir módulo, o simplemente escribo así: c módulo de a por b por el seno de θ. Estoy indicando lo mismo. Si le pongo el vectorcito para indicar su módulo, tengo que poner dos barritas verticales y indico módulo de b. O si ya lo pongo al b con su módulo, lo puedo escribir así. Así que son dos notaciones para expresar lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo. Esto sería el módulo del vector c. Lo expreso así o así, no hay problema. Y la regla de mano derecha, fíjate que yo la tengo siempre a la mano abierta y voy desde a hasta b, y me daría el vector naranja en esta dirección. El pulgar te dice que apunta hacia arriba, ¿sí? Si hicieras b por a, el pulgar te apuntaría para abajo. Bueno, esto véanlo, practiquenlo, y bueno, igual nos vamos a ir dando cuenta porque vamos a hacer varios ejercicios de este tipo. Bueno, vamos con torque. Vamos con la definición de torque. Torque o momento de una fuerza, también se llama así, momento de fuerza. Le va a aparecer con la letra griega tau, que es una magnitud vectorial, o con la letra m de momento. Cualquiera de las dos formas va a aparecer. Yo uso momento o torque indistintamente, y así lo voy a usar con ustedes para que se acostumbren. Pongamos, el torque es una nueva magnitud que va a resultar del producto vectorial de, y bueno, acá vamos con el siguiente ejemplo. Supongamos que tengamos acá una barra, yo la sostengo acá con mi dedito, y acá al centro de la barra está el peso, ¿sí? Acá está el peso. Bueno, y acá tengo la fuerza que hace mi dedo hacia arriba. Sobre esta barra, ¿cuántas fuerzas están actuando? Y estarían actuando tres fuerzas, ¿no? El peso, que con la fuerza con que la tierra lo atrae. Esto es una barra. Acá tengo un agujerito en la barra y puse un clavito, entonces puede girar respecto a ese clavito, ¿sí? Si hago el diagrama de cuerpo libre, ya no voy a poner mi dedo porque no tiene sentido. ¿Y qué otra fuerza está actuando sobre esta barra? Y bueno, la barra está apoyada en un clavito. El clavito hace una fuerza sobre la barra hacia arriba. Hacia arriba. Ahí. Esta es la fuerza que hace el clavo. Bueno. Si tu centro de giro acá naturalmente es este, ¿sí? Y lo llamemos a ese centro de giro, ¿sí? Lo vamos a llamar A. Vamos a definir
distancias. La distancia que hay desde el centro de giro a P va a ser este. Lo vamos a llamar R. Bueno, resulta que el torque que hace la fuerza P va a ser R por P. Ese es el torque. O sea que el torque es un vector. Voy a borrar esta fuerza que está muy... la fuerza de clavo. Y no P por R, ¿no? Es R producto vectorial P. El módulo de tau, ya sabemos que es el módulo de R, el módulo de P, por el seno del ángulo que forman esos dos vectores. ¿Qué unidades tiene? Bueno, las unidades de tau en el sistema internacional va a ser R, vos la medí en metro. Las fuerzas, la medí en este caso es peso, la medí en newton. Y el seno del ángulo no tiene unidad, o sea que la unidad es newton metro. Los torques se miden en newton metro. Voy a dejar que lo ponga así, newton metro, que me acostumbré más que metro newton. Y si vos buscas un catálogo de un motor, te dice el torque de este motor es, qué sé yo, tantos newton metro, ¿sí? Bueno, es un dato que aparece ahora en los motores, en los taladros modernos también. Vos te compras un taladro de estos caros, un inalámbrico, y te viene el torque en newton metro, que es un dato importante y te permite comparar entre dos taladros y decir, no, mira, yo quiero trabajar con más potencia, uso este taladro o me compro tal porque el que me hace. El dinamómetro para juntarte los tornillos. Ah, bien. Torquímetro, ahí les muestro enseguida un torquímetro. Bueno, mira, pero sigamos. Claro, bueno, mira, vienen los torquímetros que usan los mecánicos, que generalmente vienen o newton metro o libras pie, que son unidades del sistema americano, ¿no? Pero sí, ya vamos a ver. O el sistema técnico que te habla de kilogramos fuerza por metro. Pero bueno, nos tenemos que acostumbrar a los newton metro porque el mundo va para el newton metro. Y después, si vos querés, y fíjate cuál es el efecto que haría P sobre, si yo saco mi dedo, y si saco mi dedo, y vos te imaginas que estas barritas son como la aguja de un reloj, el efecto de P sobre esta barra tendería a hacer girar la barra en sentido horario, ¿sí? Si desde el punto de vista de tau, cuando quiero el vector tau, que lo vamos a dibujar de otro color acá para que vamos a poner un color celeste, este tau que está haciendo la fuerza P, lo quiero dibujar acá. Yo hago R por P, el vector tau estaría saliendo de a ver, R y P están sobre el plano de la hoja o el plano de la pantalla. Tau es un vector perpendicular a ese plano, o sea que está saliendo o está entrando, ¿sí? Pero si yo voy a la regla de la mano derecha, me dice que está R por P está entrando a la hoja. Y para indicar un vector que entra a la hoja, voy a indicar así la colita del vector. Esto entra, ¿sí? Un vector que va a la derecha, voy a dibujar la flechita así a la derecha, o a la izquierda para en sentido contrario. Pero algo que entra al pizarrón o a la hoja o a la pantalla, lo indico así, la colita de la flecha. Y si sale, vos verías la puntita de la flecha, o sea, verías esto. Como que la flecha viene para tu ojo. Ve el puntito este. Bueno, resulta que el peso genera un momento respecto al punto A que está entrando a la hoja. Si vos haces con la regla de la mano derecha, acá te entraría el vector así. Y entrando a la hoja sería esto. Este es el vector tau. Lo que haría el efecto de esta fuerza respecto a ese punto, ¿sí? Está entrando a la hoja. Nosotros a este momento de esta fuerza, cuando tienda a girar al cuerpo en el sentido de la aguja del reloj, a ese momento lo vamos a poner negativo. Cuando el vector esté entrando a la hoja, lo vamos a llamar negativo. Le vamos a poner un signo menos y no vamos a evitar de esta forma hacer escribir versores y hacer productos vectoriales.
Vamos con un ratito con este vector FD, el torque, acá lo vamos a hacer en verde, el torque que está haciendo la fuerza FD, la fuerza del dedo sobre la barra hacia arriba. Bueno, va a ser R1, vamos a llamar la distancia, va a ser este R1, producto vectorial FD. Bueno, este sería el momento de una fuerza que hace este vector FD respecto al punto A. Voy a borrar el vector celeste que era el momento del torque de la fuerza peso. Vamos con el vector verde, que es el que está haciendo el dedo, que es hacia arriba en este caso. Si vos usas la regla de la mano derecha, voy a decir, mira, este R1 por D me da un vector que está saliendo de la hoja. Y que esté saliendo de la hoja, vos verías el puntito. Este es el vector tau de FD. Y como está saliendo de la hoja, a esos momentos nosotros le vamos a llamar positivo. ¿Sí? Cuando el momento de una fuerza apunta hacia tu ojo, eso van a ser positivo. Pero el que apunte a tu ojo, el efecto sería como que la del cuerpo está girando en sentido antihorario. Y el negativo, que cuando el vector está entrando a la hoja, el vector tau entra a la hoja, está girando en sentido horario. Bueno, esto que dije que por ahí no es tan fácil de entenderlo, y menos así hablando con flechita como estoy acá, vamos a tratar de practicarlo a ver si se entiende. Fíjate que acá tengo una llave francesa, hay muchos fierreros acá, así que le va a gustar este ejemplo. Acá está el centro de giro, tengo una tuerca. La distancia que hay de acá hasta acá es esta, vamos a llamar R1. Le pongamos un nombre, pongamos el módulo de R1. Yo sé que este es el vector R1, pero tiene un módulo de 30 centímetros, digamos, o sea, 0,30 metros. Y esta fuerza que estoy aplicando hacia arriba tiene un módulo, voy a escribir solo el módulo. Yo sé cuál es su dirección y sentido porque la estoy viendo dibujada, pero ponerle que sea 10 newton. Ese es el módulo. Si yo quiero calcular que está haciendo este momento de fuerza respecto al centro de giro de la tuerca, vos tendrías que hacer el momento o el torque que hace la fuerza F, va a ser el módulo de F por el módulo de R por el seno del ángulo que forman esos dos vectores. ¿Cuál es el ángulo que forman el vector R con F? Bueno, acá fíjate que tengo así, para ponerlo en limpio, el vector R viene de acá y viene hasta acá. ¿Sí? Ese es R. O sea, vos tendrías un vector R así, que lo voy a dibujar abajo, y tengo el vector F así, para arriba. El ángulo que forman esos dos vectores, y muchos tienden a hacer esto, ¿sí? Viste que hace rato cuando teníamos el vector A y B, vos tenías así, a ver, vamos a buscar el vector, acá está. Tenía vos acá el vector A y B. El vector A está acá, ponele, y el vector B está acá. El ángulo que forman A y B es θ, que lo llamo acá θ. Y es esto, pero fíjate que son concurrentes esos dos vectores, tienen un punto en común. El problema es cuando vos tenés un vector así, ponele un vector C y un vector D, así, este es el vector C y este es un vector D. ¿Cuál es el ángulo que están formando C con D? Y no es este, vos lo que tenés que hacer es prolongar este, por ejemplo C, lo hace tipo trazar su recta de acción, y este es el ángulo que forman esos dos vectores. Este sería el alfa, digamos, pongámosle alfa, el ángulo que forma C con D. O sea, tenés que hacerlo como concurrente a tus vectores para determinar el ángulo que hay entre ellos. No lo anoten a este porque este no es el ángulo entre los vectores, ¿sí? Bueno, entonces acá, si vos querés saber el ángulo que hay entre R y D, vos tendrías que trasladar un poquito de R, y este es tu ángulo, y es perpendicular. O sea, forman 90 grados R con F. Y resulta que cuando vos haces, entonces si vos querés el torque de F, vos tendrías que hacer el módulo de F, que es 10 newton, por R, que es 0,30 metros, por el seno de 90. Bueno, resulta que vos agarrás la calculadora y pones en 90, y el seno de 90 es 1.
Entonces te queda que es 10 por 0,3, eso es 3, es 10 por 0,3 por 1, o sea que es 3 newton metro. Y ese es el torque que está haciendo esa fuerza respecto a ese punto. Ese es el módulo del torque, pero ¿cuál es su dirección y el sentido de ese torque? Y bueno, acá fíjate que el efecto, y imagínatela como la aguja del reloj a esta llave, tendería a girar en sentido antihorario, ¿sí? Si es antihorario, este torque era positivo. Acá le va a aparecer un más, ¿sí? Si no, hay que escribirlo vectorialmente y uno lo tendría que dibujar acá. Estaría saliendo de acá. Acá estaría el vector tau f, estaría acá. Y uno debería darlo con los versores. Si f y r están en el plano, x, y, estaríamos hablando con vectores versores y j. Resulta que el f, el torque de la fuerza f, estaríamos con versores k, porque está perpendicular a esos dos. Y para evitar toda esa confusión que podría generar el uso de versores, vamos a usar un signo positivo y negativo nomás. Bueno, ahí quedó un micrófono prendido, chicos. Bueno, acá al revés, vamos a hacer invertir la imagen nada más. Ahora tengo fuerza hacia acá y R que hay desde acá hasta donde está aplicada la fuerza F, esa distancia es R1, la llamemos, y el efecto sería girar en sentido horario. Entonces si este R1 pongamos que sea, le cambiemos 0,25 metros y F sea 15 newton, bueno, no hagamos fácil, hagamos 100 newton, debo estar bien trabado, vamos a ajustar ahí, 100 newton, ahí estamos ajustando. El torque que hace F respecto al centro O, el torque de esta fuerza F va a estar dada por el producto vectorial de R1 por F. Esto sería calcular el producto vectorial. El módulo de este vector tau F, el módulo, va a ser calculado como el módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo que forman R con F, que lo vamos a llamar θ, que en este caso es el ángulo, sería este, y en 90 grados. Entonces te va a quedar R 0,25 metros, F 100 newton, seno de 90, esto es seno de 90, que es igual a 1, te queda por 1. Entonces, el torque de la fuerza F va a ser 0,25 por 100, eso es 25, por 1 es 25 nomás, y la unidad te queda en newton metro. Ese es el torque que está haciendo esa fuerza, ese es el módulo. Ahora, el efecto de esta fuerza que está actuando a esta distancia sería hacer girar o tender a girar, no sabemos si lo logra o no, pero el momento que está provocando esta fuerza respecto a este punto sería intentar hacer girar esta llave en sentido horario. Entonces ese momento es negativo y acá le va a aparecer un signo menos. Y cuando yo use esta convención de signo más o menos, me ahorro un montón de trabajo, porque ya me olvido de cuál es la dirección del versor tau, ¿sí? Para la hora de cálculo, pero lo tengo que tener presente, o está entrando o saliendo del plano de la pantalla. Pero a la hora de resolver en la práctica, eso es muy piola. Bueno, acá vamos a borrar esto un ratito. Voy a dejar esa misma distancia, voy a dejar el mismo módulo, pero le vamos a cambiar el ángulo. Si yo uso esta fuerza así, vamos a borrar esto. Fíjate que si yo pongo acá mi 100 newton así, F 100 newton, en esta dirección así, que esté formando un ángulo de, vos haces esto y bueno, ponerle que sea este el ángulo, 120 grados. Sí. Acá tenemos dos opciones. Una es, vamos con una, sería por ejemplo F, la podés descomponer en dos direcciones. Bueno, acá te trazas un
una F que es perpendicular, lo vamos a hacer con otro color. Una F que es perpendicular, vamos a llamarlo así, perpendicular, y vamos a sacar hasta que corto una paralela, F perpendicular hasta que corto este, y acá tengo una F paralela. Vamos a tener estas dos componentes. A la fuerza F me la olvido y uso sus componentes. Fíjate que la que F que es paralela, la F que es paralela está empujando para acá. Esta fuerza, si vos la prolongás, fíjate que la recta de acción pasa por ese punto, o sea que F paralela, esta fuerza no está haciendo momento respecto a este punto, porque esa recta está a una distancia cero del punto, porque está sobre la recta de acción. El punto pasa por la recta de acción de la fuerza, o sea que esta fuerza no produciría giro, no intentaría hacer girar la llave. Lo que intentaría es empujar, está empujando el tornillo hacia la izquierda, pero no está provocando giro. Y eso va a ser siempre así. Cuando la fuerza esté aplicada en el centro de giro o su recta de acción pase por el centro de giro, esa fuerza no hace momento. Eso es importantísimo, chicos. Es importantísimo. Y después tenemos, mirá, la F perpendicular. La F perpendicular está provocando un momento que es como el que vimos hace ratito. Vos decís, mirá, el torque que hace la fuerza F, acá de esta fórmula, que es R1 por F, vos lo calculás el módulo, va a ser R1 por F por el seno del ángulo que forman ellos dos, que en este caso era 120, F con R formaban 120, ¿tá? Entonces vos podrías calcular así el torque, decir R1 por F, bueno, que lo podríamos reemplazar y calcular para que lo vean. Profe, Sí, diga. perdón, pero no me queda claro por qué el ángulo es el de la prolongación de R con F, Ajá. no el interno. Ah, bien. Mira, aprendetelo como una definición. Si vos tenés dos vectores que ya son concurrentes, como te decía, si este es A y este es B, está clarito que el ángulo entre ellos es ese. Y ahí no hay problema. El problema es cuando tenés vos A, bueno, ya te lo estoy cambiando, ¿no? Vos tenés A acá y tenés B acá. Lo vamos a exagerar un poquito, vamos a poner B acá, ahí. El ángulo entre A y B no es este. Vos tenés que prolongarlo a la recta de acción, y este es el ángulo que forman ellos dos. O sea, como que hacerlos concurrentes de prepo. Y el ángulo que hay entre esos dos, pero en realidad uno dice entre la recta de acción de un vector con el otro, cuando no son concurrentes, ese es de ahí el ángulo θ. ¿Está bien? Eso aprendetelo. Entonces, si vos tenés R acá, que está este R que nace acá y viene por acá, hasta acá R, acá está F. El ángulo, bueno, hacerlo concurrente a R, trasladarlo, trasladarlo, y ese es el ángulo que forman entre ellos. Hacerlos concurrentes. Ante la duda, mira un librito y fíjate Si yo ángulo entre vectores. Si ¿Sí? yo prolongara F en vez de R, es el mismo ángulo, ¿verdad? Claro, nada más que, fíjate. Déjame que lo haga acá. Nada más que, yo te digo que lo tenés que obligar. Una cosa es esto, mira. Vamos a hacer las tres cosas. Esto es R y esto es F. Y esto es F. Bueno, yo te dije prolonga esto y este es el ángulo. Bueno, bien. O si no, decir, bueno, lo hago concurrente. Tengo R acá y F está acá, pero lo hace concurrente. Debería trasladarlo para acá y me queda medio. Y acá está. Y este sería el ángulo θ. Lo hiciste concurrente, pero hiciste un desplazamiento medio forzado para decir, bueno, imaginariamente, ¿no? Acá está F y vos lo trasladás para acá. Y este es el ángulo que formarían. ¿Está? Pero bueno, ese me parece más violento, moverlo así a F en el plano, ¿viste? Me parecía más piola decir, bueno, hacemos la recta de acción. Imagínate que a R lo trasladás así sobre su recta de acción. En cambio, trasladar el F para obligarlo a que sea concurrente con R, y como que lo tenés que desplazar paralelo al mismo, ¿viste? Entonces, bueno, pensalo. Pero ese es el ángulo entre dos vectores, sería eso. Hacerlos concurrentes y el ángulo que te queda entre ellos es ese. Bueno,
yo había dicho, me había olvidado un poco, tengo que es... ¿Qué hora es? 9:26, no llegamos ni a gancho, pero bueno, tenemos R1 por F por el seno de 90. R1 era 0,25 por F, que era 100 newton, por el seno de, y viene 120. Bien, y ahí hace la cuenta y te va a dar que el torque de F, un ratito, va a ser... y este momento, cuando tenga que girar así en sentido de la aguja del reloj, es negativo. Le voy a poner un menos, mira, si ya te queda ahí. Entonces acá hay que ponerle el menos, ¿no? Te va a quedar menos 0,25%, eso es 25 newton metro por el seno de 120. Hay que hacer el cálculo, ya te va a dar el torque que hace F. Pero también yo te dije en un momento, ¿sabes qué? No usemos F, descompongamos en F, perpendicular y paralelo. Y yo sé que el F paralelo no hace momento respecto al punto O, porque está sobre su recta de acción. Pero el F perpendicular sí. Y entonces es piola, porque si vos te olvidas de F y trabajas con F perpendicular, el momento que hace F perpendicular respecto al punto O, vos dirías, bueno, es el torque va a ser, que está haciendo F perpendicular, ¿no? Va a ser el valor de F perpendicular por R1 por el seno que forman F perpendicular con R, que es 90 grados, y el seno de 90 es 1. O sea que te quedaría F perpendicular por R1 por el seno de 90. Y esto facilita mucho, pero fíjate que lo mismo, porque F1 es esto. Que si vos te fijas, tendría que ver con el coseno de este ángulo. Bueno, si esto era 120 menos 90, esto es 30. Entonces vos podrías decir, mira, en vez de trabajar con esto, trabajo con F perpendicular. ¿Cómo calculo F perpendicular? Bueno, si usas coseno de 30, en este caso, coseno de 30. Tengo un problema con mi lapicito. Ahí está. Coseno de 30 es cateto adyacente, que es F perpendicular, sobre la hipotenusa, que es F. De ahí vos despejas F perpendicular, que es igual a F coseno de 30. Reemplaza acá y te queda que es F perpendicular es F coseno de 30 R1. Bueno, después si haces los cálculos, el seno de 120 y el coseno de 30 es exactamente lo mismo, y te va a dar cuenta que calcular el momento de una forma usando la definición. Me estoy comiendo el signo menos, ¿no? Estoy comiendo el coseno de 30 por F, te va a dar menos 25 newton metro. El menos es porque tiende a girar en sentido horario, por el coseno de 30. Si calculan lo hacen las cuentas, le va a dar exactamente lo mismo, el mismo valor numérico. Pero vamos a avanzar un poquito. Acá tenemos un tubo, una llave, ¿sí? Con un mango bastante largo. Y bueno, fíjate que el hombre, si quiere ajustar esta tuerca, tendría que aplicar, ajustar, tendría que tirar hacia su lado con una fuerza, ¿sí? F. Esta sería la fuerza que tienen que aplicar sobre la llave, y está a una distancia y bastante considerable, ¿no? Fíjate que esta distancia es bastante grande. Esto es R. Pongamos un ratito, quiero hacer este cálculo nomás. Le vamos a hacer que esta fuerza F sea de 100 newton y R, el módulo, estoy escribiendo 60 centímetros, o sea 0,6 metros. Y sean perpendiculares estas dos fuerzas. Esta fuerza, estos dos vectores, quiero decir, el vector R con F son perpendiculares. F y R son perpendiculares. Entonces el seno de 90 es 1, ya lo sé. Eso me facilita. Y el efecto de la fuerza esta sobre este tornillo tendería a hacer girar a la llave en sentido horario, o sea que ese torque es negativo, ¿sí? Entonces podría el torque de la fuerza F en esa situación, podría que es el módulo de F, que es 100 newton, por R, que es 0,6
metro. Como tiende a girar en sentido de la aguja del reloj, este momento es negativo. Le pongo el menos por el seno de 90. Seno de 90, vos acordate que esto vale 1. Entonces te queda 1 por 0,6 por 100. 100 por 0,6 es 60. 60 por 1 es 60 nomás. Menos 60 newton metro. Bien, ahora lo que voy a hacer es exactamente lo mismo para que vean lo siguiente. Vamos a poner esta misma fuerza, pero el hombre en vez de agarrarla de la punta, la agarra acá, de esta partecita. Y le hago que aplique la misma fuerza de 100 newton. La fuerza, el módulo de la fuerza aplicada acá, 100 newton. Y la distancia que hay al centro de giro, ponerle que sea un R de 0,15 metro. Ese es el módulo de R. Entonces el torque 2 que vamos a hacer acá, el torque de la fuerza 2, vamos a poner fuerza 2, pero vale así, de la fuerza 2. El módulo de ese vector va a ser, también tendería a hacer girar esta llave en sentido de la aguja del reloj, por lo tanto ese momento es negativo, le vamos a poner el menos, de ahí el valor de la fuerza F2 que es 100 newton, la distancia es 0,15 metros por el seno de 90, porque son perpendiculares, ¿no? Si vos fijas, traslada R el ángulo de 90 grados, seno de 91, entonces te queda 100 por 0,15, te da 15, menos 15 newton metro. Fíjate que si vos acortás el brazo de la palanca, donde vos aplicas la fuerza, disminuye el momento. Más grande es la distancia y mayor es el momento que puede generar. Y si mayor es el momento, más posible de tener que esa tuerca gire, ¿no? Bueno, eso es si yo quiero ajustar. Si quiero aflojar, obviamente tengo que hacer todo en sentido contrario. Si yo tendría que dibujar el vector torque acá, fíjate que el vector torque estaría entrando, uno debería dibujar así un vectorcito, tau de la fuerza 2, estaría entrando en la dirección del eje de la tuerca. Y si quisiera dibujar, bueno, el torque de hace rato, que lo vamos a hacer un color distinto para que vean, nomás así como lo vamos a hacer color azul. Cuando tenía acá esta fuerza acá ¿te acordás? De 100 newton, pero estaba acá a una distancia de 0,6 y eso me generaba un torque de menos 60 newton metro. Un vector que estaba acá y era más largo, era así. Este era el torque de la fuerza F. Hubiera dibujado así, pero no lo dibujamos. Entonces estos dibujos así lo evitamos. Pero sí no me tengo que olvidar por nada del mundo ponerle los signos de momento negativo o positivo, dependiendo si tiende a girar en sentido horario o antihorario. Eso es clave. Bueno, acá les pongo algo de mi serie favorita, que justo me vino yo me acordaba que la había visto en algún lado, así que yo les muestro esto un ratito, que tienen que ver con este tema. Sí. ¿El sentido del momento lo establecemos nosotros? No, ahí lo mantengamos a ese, porque eso ya me daría consistente con lo que va a ver después en álgebra, en matemática, con los versores IJK, donde ese positivo y negativo tienen que ver con eso. Entonces ya quiero que lo aprenda así. Cuando quiera girar en sentido horario, ese momento negativo, y que significaría que el vector está entrando a la pantalla o al pizarrón cuando esté con los profes de matemática, o a tu hoja, ¿sí? Así que eso sí lo vamos a tener que aprender por ahí. A ver si... Todo caballero debe saber hacerlo en caso de que... A ver, vamos a compartir, era compartir audio también acá, ¿no? Compartir... ¿Cómo se ponía compartir? Ah, compartir sonido. Se encuentra con una damisela en apuros a lo largo del camino. Si veo un alacrán, me voy a subir a la espalda de alguien y no me bajaré. Ahí está tu damisela. ¡No! ¡Esta está muy apretada! ¿La estás girando al lado correcto? No. Quité las otras 4. Pero al llegar a esta dije, ya me aburrí, así que ahora le daré al revés. La puedo intentar. Sí, ¿verdad? Como que no quiere.
respiración, la masé. Te ayuda a pujar. Perfecto, está pujando con su útero. Debe haber una forma inteligente de hacer. Sí, esto no es más que un problema de física. Cierto. Arquímedes una vez dijo, denme una palanca suficientemente larga y un punto de apoyo y moveré el mundo. Por supuesto. Solo necesitamos una palanca suficientemente larga para mover la tuerca. Exacto. Por aquí debe haber algo que nos ayude a destrabarla. Para destrabarla. Momentito. Resolvamos un problema a la vez. Primero debemos decidir si le llamaremos moverla o destrabarla. Y cuando decidamos decir moverla, cambiaremos el neumático, no la llanta, y terminamos. Ya nos quedamos aquí para siempre. No creo que la palanca funcione. ¿Por qué lo dices? Deberíamos intentar otra cosa. Sí, Bueno, esta camioneta en la serie hacen como que la camioneta de Feynman. Ahí tiene los dibujos de Feynman, que fue un físico que ganó el premio Nobel, ¿no? Y bueno, se les pincha la rueda y toda la historia. Feynman es ganador del premio Nobel, un físico teórico práctico impresionante, muy capaz, impresionantemente capaz, un ídolo, la verdad, y una vida apasionante, ¿no? Le gustaba la música, hasta se vino a vivir a Brasil una temporada de su vida porque le gustaban las fiestas también. Bueno, acá estoy por hacer una experiencia, ¿sí? ¿Me escuchan, chicos, o queda solito? Yo no sé si estoy... Sí, se está escuchando, profe. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Mira, acá quería yo hacer una experiencia que tengo ganas de poner sobre este billete una monedita. O sea, en el canto del billete, ¿no? O sea, la idea que yo tenía era, tengo... A ver, el billete acá y yo quiero poner la moneda acá acostadita. Wow, no me sirve. Viendo el costado así, esta parte del billete, y acá arriba yo quiero poner la moneda. La moneda tiene un peso. Si yo si yo consigo que el peso de la moneda caiga sobre el canto del billete, y ahí aparecería la normal, y estas dos fuerzas serían, digamos, colineales, distintos sentidos, la suma de esas fuerzas sería 0, y si la pongo justito sobre al peso, o sea, o al billete sobre el centro de gravedad de la moneda se debería quedar quietita, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a intentar hacer. Pero ustedes saben que es un poco complicado ahí hacer eso, ¿no? Porque si vos no lo pones exactamente en esa posición, ponele que voy a exagerar, acá estaría apoyada el billete sobre la moneda, claro, sería como la normal acá. Pero, por Dios. Acá estaría la normal. La normal está ahí. Y acá estaría el peso. Y acá estaría un punto posible de giro. Fíjate vos que acá está el peso y la normal. La normal está justo pasando sobre el centro posible donde pueda girar la moneda. Entonces la normal respecto a este punto no hace momento, porque la recta de acción de la normal pasa justo por el punto donde puede girar, ¿sí? Y en cambio el peso está desplazado una distancia de, si no la puse, aunque sea unos milímetros o unos micrones, pero si está desplazado a una cierta distancia el peso respecto al punto de apoyo, ya el peso me genera un momento. Tendería a girar en este sentido la monedita y se caería. En este caso sería un momento negativo, porque tiende a girar la moneda en sentido de la aguja del reloj. ¿Tá? Y al revés, o sea, esto produciría un giro y se caería la moneda del billete. Si la pongo al revés, pongo el billete ahí y la moneda desplazada en este sentido, y acá estaría el peso y este momento del peso respecto a este punto de giro, y me va a tender a hacer girar la aguja
la aguja, la moneda en un sentido antihorario y se caería la moneda del billete. Y esto es lo que yo quise hacer. Fíjense en si lo consigo o no. Hay que tener mucha paciencia, ¿no? Pero bueno, me puse a filmar. Vamos a sacar esto de acá. Y intenté eso un par de veces. Ya me convencí que poniéndola de esa forma no había forma de que la moneda se quede sobre el billete. Entonces vos pones ahí, tenés que poner justito y se quedaría. Pero si no la pones justito, no se queda. Pero encontré un truco que se busca solo ese punto. Y conseguís que el centro de gravedad de la moneda caiga justo sobre el billete. Y se queda quietito. Y mira, vos lo podés subir al billete y no se cae la moneda. Está bueno, ¿no? Ahí conseguí justo el efecto que quería. Si lo hace con cuidado, eso no se cae. Pero fíjate ese detalle de los momentos. Y esa moneda ahí estaría en equilibrio. Si está en equilibrio, esa moneda no se cae y están cumpliendo en simultánea las dos condiciones. Que la suma de la fuerza es 0, que con esa me alcanzaría en este caso. Y también podés considerar si querés la suma de los torques es 0. Después tenemos acá un balancín, un equilibrista, que lo hice con un corchito, que si lo querés hacer funcionar, no te funciona hasta que le pones los balancines, ¿no? Ya cuando le pones los balancines, lo que hace al sistema, vos le bajás el centro de gravedad, la fuerza peso cambia su posición y ya no se cae, se balancea, y el mismo peso genera torques que se trata de dejarlo en la posición de equilibrio. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Cuando tenés el corchito solito, a ver, vamos a ver si puedo poner sobre el dibujo original. Ahí. A ver, ahí por ejemplo, ahí yo lo quería soltar. Ay, qué difícil que... Ahí se caía. Bueno, yo lo soltaba ahí, se cae, obviamente, porque cuando vos lo tenés el corchito, lo voy a dejar con un solo alfilercito, ¿no? Bueno, acá estaría el centro de gravedad. Ponele. Y que se quede quieto sería de milagro, porque la verdad que como la moneda en el billete no se va a quedar nada, porque un poquito que se mueva por un lado, así un pelín que se mueva, bueno, fíjate que si el peso ya queda acá, se movió un poquito a la izquierda esto, ahí ya con respecto a este punto hay una distancia, y esto generaría un momento en sentido antihorario, sería positivo, y esto se caería en este sentido. Si se desplazaría así un poquito, estoy exagerando, acá está el peso que está a una cierta distancia del punto de apoyo, y esto genera un momento en este sentido y este cuerpito se cae, o sea que esto se mantenga en equilibrio sin los balancines laterales es un imposible prácticamente. Vos pongas como lo pongas, se te va a caer, no hay forma, siempre se cae. Pero cuando le pones el balancín es otra cosa, ya hay otro sistema, por supuesto, ¿no? Ya hay otro sistema, mira, cae y él mismo se equilibra siempre y se trata de mantener en la posición. ¿Por qué? Bueno, el explicar eso es porque, bueno, ya evidentemente hay otro sistema y ocurre que vos tenés, ahora el corchito va a ser así, y acá está apoyado, pero vos tenés así, los balancines así, y ya tu centro de gravedad queda tal vez por acá, del sistema, está fuera del cuerpo, entonces está por debajo del punto de apoyo, y eso lo hace estable. ¿Por qué? Acá está el peso. Antes el peso estaba acá arriba, pero cuando le pones los balancines cambió el sistema. ¿Por qué? Porque cuando vos lo gires a este corchito así, ponele, lo vamos a poner así ahora, para que se entienda, y está apoyado acá y está con los balancines así, vamos a hacerlo largo por supuesto, el peso está acá y
hay una cierta distancia al punto de apoyo de. Entonces te genera un torque, te lo quiere restablecer a la posición original del corcho. Por supuesto, como esto en su movimiento tiene una inercia, se pasa para el otro lado y después genera que el momento pasa para... Se cambia de posición, ¿no es cierto? El corchito pasa al lado izquierdo y el peso que está acá a la izquierda del punto de apoyo, cuando el corcho se mueve para el otro lado, el peso queda a la derecha del punto de apoyo y trata de restablecerlo siempre en la posición de equilibrio. No sé si lo expliqué bien, si me entendieron, pero bueno, mírenlo y piénsenlo por ahí. Ustedes hagan el dibujito ahora cuando el corchito está del otro lado. Avancemos. Si no, bueno, lo vemos esto como una curiosidad, que ahora les voy a poner una serie de videitos cortos son algunos donde van a tener un torquímetro, ponele. Acá vamos a poner stop. Bueno, acá tenemos un torquímetro digital. Esta es la bancada de un motor de un Ford Falcon motor 188, donde esto está calibrado a 30. Yo no sé qué unidades tienen porque no le alcanzo a ver, pero fíjate que acá está en 25. Él empieza a girar, le da más torque y va subiendo este número 25, 26, 27 y está calibrado a 30 y suena una chicharrita y ahí hasta ahí ajusta esa tuerca. Y así a todas las tuercas de la bancada de este motor. Entonces él deja todo igualmente ajustado, ¿sí? Cuando son ajustes delicados ya hay que usar torquímetro. Y después les pongo otras cosas para que visualicen torque, ¿sí? Acá tengo un instrumento para medir torque y cómo se lo usa, y después ya no me acuerdo la otra cosa que puse, pero que me parecieron interesantes y se las comparto, donde se puede explicar el equilibrio de esos cuerpos con momento o alguna cosa que tenga que ver con momento de fuerza. Llegó a 30 y ya va a otra tuerca, ¿sí? Y hace lo mismo. Bueno, ahí tenemos también torque. Ahí tengo torque. Ahí tengo torque. A ver, lo vamos a parar eso. Vale. Speed Driver. Lo que ves aquí es una bicicleta con una transmisión mejorada, la más rápida del mundo. Los creadores de Ceramic Speed Driven decidieron que querían deshacerse de la familiar cadena, el interruptor trasero y la serie de piñones. Como sustituto se utilizó un eje rotativo de accionamiento para el proyecto. Los ingenieros... Ahí también va a haber torque. Él pone en tercera el auto, pone en contacto, levanta la rueda delantera que es la que tracciona y él aplica una fuerza, hace girar la rueda y lo enciende el auto. Eso cuando te quedas sin batería podría ser una opción. Y lo hace andar. Está bueno, ¿no? Para los fierreros que les gustan los fierros. Ahí fíjate el balancín como el de este señor. 126,7 metros sobre un afluente del Gran Cañón de Colorado, caminando sobre un cable, convirtiéndose así en el primer hombre en lograr esta hazaña. Con ese super balancín baja mucho el centro de gravedad del sistema y lo hace más estable. Por supuesto que no te agarra una ráfaga de viento, ¿no? Una audiencia mundial, justo como Wallenberg hizo por un acto similar el año pasado. Wallenberg logró cruzarlas. Impresionante, ¿no? Bueno. Como tenemos unos minutitos, vamos con el último ejercicio práctico que les preparé para que apliquemos primera y segunda condición de equilibrio y resolvamos un problemita. Que lo hice el año pasado en una teoría que di, pero me di cuenta que me había equivocado en un punto, así que la voy a corregir en este año, el error del año pasado. Igual ese error no afectaba en nada, ¿no? Pero cuando me puse a revisar me di cuenta que me había olvidado una cosa. Ahí tengo acá en la mancuerna, ese es mi brazo, ¿sí? Pongamos que sea de 4 kilos esa mancuerna, y yo quiero ver qué fuerza estoy haciendo mis músculos, mi bíceps, para mantener en esa posición estática la mancuerna. Ni siquiera estarla accionando, ¿no? Simplemente que quede quieta. Bueno, esto sería un esquema de los músculos que tengo entre el brazo y el antebrazo. Algunos, ¿no? Porque hay un montón de músculos, ya van a ver. Este músculo es el bíceps, y acá tengo el tríceps. Este hueso acá es el húmero, ¿sí?
Y acá tengo los huesitos del cúbito y radio, que bueno, supongamos que es uno solo para simplificar las cosas. Y acá tengo el mancuerna, que sería este peso, ¿sí? Siempre que vos contraigas el bíceps, acá se aplica una fuerza, este músculo se contrae, pero este se elonga, el tríceps se elonga. Cuando vos contraes el tríceps, este relaja y este generaría un momento en este sentido, porque la fuerza, cuando trabaja el bíceps, es esta fuerza, la fuerza celeste. Ahí, así vamos a hacer. Le vamos a cambiar los colores, vamos a borrar este. Y esta fuerza genera un momento respecto a este punto, que es el codo, digamos, y hace cerrar el brazo, ¿sí? Que en este caso sería en sentido antihorario, ese momento es positivo, ¿sí? Esto lo voy a decir para que nos vaya quedando en la cabeza. Y cuando, vamos a cambiar el color, cuando actúe el tríceps, bueno, cuando actúe el tríceps a esta distancia, fíjate que ya el ángulo no es como este, tan 90 grados, como acá, que formaría un ángulo de 90 grados, acá hace otro ángulo, pero no importa. Hace un momento esta fuerza respecto a ese punto, porque no está sobre su recta de acción, este relaja, el bíceps relaja, se contrae el tríceps, y el efecto de este momento es hacer girar el brazo en sentido horario, y ese momento sería negativo. Entonces siempre que uno se contrae, el otro se distiende. Y al revés, el otro se contrae y el primero se distiende. Bueno, más o menos así es la mecánica, la biomecánica del brazo, de los músculos, ¿no? Entonces lo que yo quería hacer es saber cuánta fuerza es. Acá está el bíceps actuando sobre mi antebrazo. Yo quiero saber cuánta fuerza hace el bíceps para tener la mancuerna. Y ese es el problema que tengo que resolver. Tengo acá el bíceps. Y esto es lo que hice mal el año pasado, no sé qué. Bueno, acá tengo una pelotita ¿cómo se llama este deporte que usan los yankees? Bueno, no me voy a acordar. Béisbol. ¿Qué? Bien ahí. Pero para ver si estaban atentos, ¿no? Pero pongamos la mancuerna, que era de 4 kilos. ¿Está? Acá está el codo, y digamos que la distancia que hay desde el codo, dice acá el libro, hasta donde está el tendón del bíceps son 4,5 centímetros, ¿sí? Desde el codo hasta acá son 17,5 centímetros, más o menos. Un brazo, ustedes saben que hay distintos brazos, distinta longitud, pero más o menos. Y donde está aplicada la fuerza al peso, acá son 40 centímetros, ¿sí? Lo que yo me olvidé el año pasado es lo siguiente. Como este dibujo no lo tenía, pero fíjate que en el codo está actuando el húmero. A ver, si el bíceps tira para arriba, ¿sí? El húmero, fíjate que está haciendo una fuerza hacia abajo. Es la fuerza, a mí me importa la fuerza que hace el húmero sobre mi antebrazo, y es una fuerza hacia abajo. Y esa fuerza es la que no consideré el año pasado. Pero como justo está sobre el centro de giro, en el codo, no me importaba. Acá estaba la fuerza que hace el húmero. Pero que es importante a la hora de establecer la condición de equilibrio. Esta es la fuerza del bíceps, la vamos a poner así. La fuerza del húmero la vamos a poner para abajo. Esta es la fuerza, le vamos a poner el peso del antebrazo. Le vamos a poner ante A. Y acá vamos a poner sobre la mano la fuerza que hace la mancuerna sobre mi cuerpo. Vamos a poner F nomás. Bueno. Cuyo valor es igual a 40 newton. La fuerza F son 40 newton. Bárbaro. Entonces si este cuerpo, o sea mi brazo, mi antebrazo está en equilibrio, quiere decir que toda la fuerza que están actuando sobre mi antebrazo es cero. Toda la fuerza. Y como son fuerzas verticales, vamos a trabajar con la sumatoria de fuerza de ni nada más. Y tiene que estar cero. Y las fuerzas son la fuerza del húmero que está para abajo, lo vamos a poner negativo. Fíjate que la fuerza del húmero apunta para abajo, lo vamos a poner negativa. La fuerza del bíceps está para arriba, que es esta, lo vamos a poner positivo. Más la fuerza del bíceps, positiva. El peso del antebrazo lo vamos a poner negativo porque está para abajo, menos peso del antebrazo. Y menos la fuerza F, que es igual al valor de la fuerza de la mancuerna que está haciendo sobre mi mano, el peso de la mancuerna. Y esta suma te tiene que dar 0. Fíjate que esta ecuación
tiene dos incógnitas, que son las incógnitas que tenía acá presentes, son la fuerza que está haciendo el bíceps y la fuerza del húmero. Que tengo dos incógnitas, no la puedo resolver con la primera condición de equilibrio. Pero sé que está en equilibrio, o sea que si sé que está en equilibrio, la suma de los torques tiene que ser 0. Entonces ahí vamos a dibujar la fuerza que están actuando sobre el antebrazo. Vamos a dibujar la fuerza y vamos a calcular momentos. Yo sé que la suma de los momentos o torque, lo vamos a poner torque, ya que estamos contados, respecto a algún punto tiene que ser 0. Bueno, tengo el centro de giro, va a ser el codo. Acá está la fuerza del húmero, que no sé cuánto vale, pero está ahí. Tengo la fuerza que hace el bíceps, el tendón del bíceps hacia arriba. Esta es la fuerza que hace el bíceps. Luego tenés el peso del antebrazo. Y luego tenés la fuerza F, que es la de la mancuerna, que es 40 newton. Y las distancias son de acá hasta acá, es de, que eran los 4,5 centímetros. Del centro de giro hasta donde está el antebrazo lo vamos a llamar de 1. Y desde el centro de giro hasta donde está aplicada la fuerza F va a ser de 2. Que ahora 40 centímetros, ¿no? Este 4,5, 17, este era 4,5, lo vamos a escribir acá chiquitito, 4,5 centímetros son 17,5 centímetros y de 2 son 40 centímetros. Bueno, vamos con suma de momentos o de torque respecto a un punto, que es el codo. Acá vamos a poner el C del codo. ¿Sí? El centro de momento respecto al codo tiene que ser 0. Bueno, y siempre acordate, cuando la tendencia del antebrazo sea girar en sentido horario, ese momento va a ser negativo. Eso hay que acordarse siempre. Y nos evitamos toda la parte vectorial. Pero no hay que olvidarse de los signos positivos o negativos, que va a estar indicando un vector que está entrando o saliendo de la pizarra y está en el centro de giro. Y entre paréntesis, para el que me entienda, cuando el cuerpo está en equilibrio, el centro de giro es independiente, no importa dónde lo ponga, es arbitrario, vos lo pones donde quieras y el resultado del problema no va a cambiar. Es decir, si este cuerpo está en equilibrio, yo podría elegir mi centro de momento acá, en este punto, y resuelvo el problema y te da perfectamente igual. Pero bueno, acá lo que tiene de ventaja es que si elijo en el codo, anulo el momento que hace la fuerza del húmero. Entonces hay una fuerza que no me hace falta conocer. Y me quedaría con el momento que hace la fuerza del bíceps, la fuerza que hace el peso del antebrazo y la fuerza F. Entonces, cuando desarrollamos la ecuación de momento, fíjate que va a ser así. Momento respecto al punto C. FB hace un momento, y si FB fuera la única fuerza que está actuando en este antebrazo, tendería a hacer girar el bíceps en este sentido antihorario, y si es antihorario es positivo, entonces le tendría que poner el momento del bíceps positivo, que sería la fuerza del bíceps por la distancia D. ¿Sí? El peso del antebrazo haría un momento negativo, porque si fuera la única fuerza que está actuando en este antebrazo, tendería a hacer girar el antebrazo en sentido del aguja del reloj, entonces sería un momento negativo, menos el peso del antebrazo. Chicos, apaguen los micrófonos de 1, menos F por la distancia de 2, y esto es igual a 0. Fíjate que uno acá, y voy a apurar el paso porque ya son las 10, tenés que la fuerza del bíceps, si vos despejas de ahí, esto que está restando, que es mi incógnita, ¿verdad? La fuerza de bíceps es mi incógnita. Entonces, este peso del antebrazo por D1 menos fuerza por D2, lo voy a pasar al otro miembro. Peso del antebrazo por D1 más fuerza por D2. Y el D que está multiplicando la fuerza del bíceps, la paso dividiendo. Vos reemplazás los valores de peso de antebrazo, que lo conozco. El peso del antebrazo, no les dije, ¿no? Pero el peso del antebrazo es de 2 kilos, la masa es 2 kilos. Entonces el peso del antebrazo, el peso del antebrazo va a tener un módulo de 20 newton. La fuerza F era la de la mancuerna, era 40 newton.
las distancias las tengo. Cuando usted reemplaza acá el peso del antebrazo, que es 20 newton, de 1 que vale 17,5 centímetros, la fuerza F que vale 40 newton, de 2 que vale 40 centímetros y lo divido por D que vale 4,5 centímetros, esto me da, yo voy a poner el resultado, ustedes lo verifican, total, después paran el video, me da 433 newton. Bien, o sea que fíjense, para sostener una mancuerna de 40 newton, mi músculo hace una fuerza de 400 newton, 433 newton, un orden de magnitud más grande. Si yo hubiera puesto acá, ponerle 50 newton de fuerza, y acá tenés que hacer más de 500 newton, ¿sí? Es por 10, o sea el esfuerzo que hace un bíceps es impresionantemente grande, ¿sí? Entonces acá yo les preparé, le voy a mostrar. Y un detalle antes que me olvide. Si voy a tener la fuerza del bíceps, te venía con este valor, te venía esta ecuación que teníamos acá, y fíjate que acá te queda todo conocido. La fuerza del bíceps ya sería 433, el peso del antebrazo lo conozco, la fuerza F la conozco, y podrías determinar cuánto vale la fuerza que hace el húmero sobre tu antebrazo, ¿sí? Hay los que hacen levantamiento de pesas o trabajan exageradamente con su bíceps, por ahí rompen su bíceps. Y acá les muestro alguna escena de lo que se llama el brazo de Popeye. ¿Lo conocen a Popeye? Bueno, yo se lo presento a Popeye. Era un dibujito animado que veía cuando yo era chico, así que imagínense. Pero bueno, está bueno, se lo muestro porque para que lo conozcan. Los que no conocen, comía espinaca y se volvían superhéroes, ¿no? Bueno, hay un efecto que se llama el brazo de Popeye, el problema que tienen los físico-culturistas, que es una lesión que sufre el bíceps. Yo le muestro alguna escena, busco la más tranquila, ¿no? El que sea impresionable, que no las mire, pero sería así. Bueno, mira, ahí está la acción de contracción del bíceps y del tríceps, cómo se elonga el tríceps. Ahí se le cortó a él el músculo, el tendón, y se convierte ahí en esa lesión que se llama el brazo de Popeye. Ahí se da cuenta. Fíjate ahí el efecto de ese. No sé cuánto está levantando ahí, pero si estás usando una pesa de 200 newton, es el efecto, la fuerza que está haciendo tu bíceps son de por lo menos, si de 200 newton estamos hablando de 2000 newton, ¿no? Lo somete a tu cuerpo a un esfuerzo terriblemente grande, ¿no? Y consiste en esto el problema del brazo de Popeye. Se rompe el tendón y se contrae el bíceps y sube, como se ve en las imágenes, ¿no? Después curarlo es una operación que también la muestran. Es impresionante la operación, pero es increíblemente precisa. Me encantó verlo. Todo con dibujitos, no con no en una operación real. Y acá les voy a mostrar un efecto ya para terminar, donde pero ya se la dejo como una curiosidad y termino la clase, donde van a ver el efecto de supinación y pronación, que es el efecto de poner la mano en una posición y en la opuesta. Bueno, les muestro ahí el efecto y después quiero que vean los músculos que están actuando para conseguir ese movimiento. Y se van a dar cuenta que entran en juego un montón de fuerzas, muchos músculos, y el efecto y torque va a estar presente en la vida diaria en un montón de cosas que no nos vemos, hasta para mover el dedo índice o el pulgar, hablar, yo tengo que mover la mandíbula, y actúan fuerzas a través de los músculos en la mandíbula que la hacen rotar respecto a un centro, girar el cuello de derecha a izquierda, rotar la cintura, mover una rodilla, el tobillo. Todos son torques generados por fuerza. Yo les muestro uno para que vean
Y ustedes después se imaginan dónde están la fuerza y las distancias del centro de giro y eso, lo cual es muy complejo, ¿no? Pero les muestro que la supinación y la pronación, ese efecto nomás de poner la mano en una situación o en la otra. Fíjense en los músculos que actúan para conseguir ese movimiento y cómo están dispuestos. Después lo ven, lo detienen, lo van viendo. El dibujito de la derecha de la muñequita les muestra el mismo movimiento que sería lo que estamos viendo con el huesito acá. Bueno,